Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Hola mis amados hermanos y amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión a continuar estudiando acerca del hogar cristiano. Ciertamente se nos han demorado estas clases debido a distintos inconvenientes, pero damos gracias a Dios por poder retomarlas y continuar estudiando la palabra de Dios para fortalecer nuestros hogares. Antes de continuar, vayamos a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar su palabra y poder buscar maneras en las que podamos fortalecer nuestros hogares ante este mundo que cada vez ataca más y más el fundamento de la familia, Señor. Le pedimos que nos ayude, especialmente en nuestros estudios y en nuestras vidas, a que podamos defender siempre la verdad y a que podamos tener nuestros corazones abiertos para aprender sobre ella. Le pedimos que sea con cada uno de nuestros hogares a lo largo de estos días, a lo largo de nuestras vidas, y que así podamos seguir adelante en la buena batalla, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que le pedimos todo esto y agradecemos. Amén. Pues bien, amados hermanos y amigos, continuamos entonces nuestro estudio precisamente del hogar cristiano y hoy vamos a estar tratando una lección bastante interesante. Recordamos siempre el tema clave o el pasaje clave de nuestro estudio, Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sí, podemos tener un hogar, pero si dejamos a Dios por fuera, ese hogar no va a perseverar y no va a seguir hacia adelante. Y especialmente no va a ser un hogar que complazca a Dios y que pueda gozarse de ir al cielo. Y hemos hablado de eso en las distintas lecciones anteriores. Y las últimas dos lecciones trataron precisamente sobre ese gran mal que es el divorcio y cómo solamente hay una razón, hay una excepción que Dios nos da para poder solicitar el divorcio de nuestra pareja en caso tal ella haya sido infiel. Entonces, tenemos todo esto y sin embargo a lo largo de la historia los hombres siempre han buscado otras razones, otras maneras de justificar sus errores. Y es allí donde entonces entra en detalle, entra en tema precisamente la lección del día de hoy. Hoy estaremos hablando acerca de lo que dice 1 Corintios 7. Es un texto que muchos utilizan para justificar que hay otras maneras de solicitar el divorcio de nuestras parejas, otras maneras de seguir viviendo en pecado. Vemos la gravedad de este asunto, vemos la gravedad de esta situación y vamos a estar tratando, vamos a estar meditando sobre ella durante los próximos minutos. Así que, como mencionaba en la invitación, es preferible que hayas leído el capítulo, que hayas leído el texto antes para así poder adentrarnos de lleno en él y poder ver todo lo que tenemos para esta lección. Entonces, cuando vemos una mirada a 1 Corintios 7, vemos que efectivamente es una doctrina, es una enseñanza que está siendo expuesta por el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo el que está escribiendo a este grupo de hombres y mujeres, a este grupo de hermanos, a estas iglesias, congregaciones que se reunían en Corinto. Debemos mantener siempre en nuestras mentes, tener siempre en perspectiva que la verdad nunca contradice la verdad. Y eso es lo que estaba tocando hace unos minutos. Dios no va a contradecirse, Dios no va a negarse. Lo que Jesucristo estableció como la única excepción para divorcio sigue siendo activa. El Espíritu Santo no va a hablar en contra de Jesús. El Espíritu Santo va a apoyar lo que efectivamente Jesús había dicho. Y eso es lo que hace a través de estos escritos de Pablo, en particular este capítulo que estamos estudiando. Esta carta fue escrita precisamente, como dijimos, a aquellos hermanos en Corinto para responder a preguntas o incertidumbres que estos tenían y que le habían hecho saber a Pablo anteriormente. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos,
por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Se están dando disputas entre estos hermanos en base muchas veces a, bueno, yo creo esto, yo pienso esto, pero hay que aclarar esa situación. Y eso es lo que Pablo está haciéndoles saber. El versículo 5, perdón, capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo siendo cristianos están participando de eso? Hay preguntas, hay dudas, hay incertidumbres, y Pablo está atendiendo a estas a través de esta carta. El versículo 7, perdón, capítulo 7, versículo 1, dice efectivamente, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, las cosas de que me escribisteis, él está procediendo entonces a darles respuesta a lo largo de lo que consideramos el capítulo 7 a preguntas que ellos tenían. A los demás yo digo, él continúa, versículo 12, continúa haciendo saber, quiero que comprendan, quiero que entiendan esta información, quiero que dejen esas dudas atrás y puedan aclararlas. No se trata de grupos de gente distintos, es la misma gente, es el mismo pueblo, la iglesia de Cristo en Corinto. Y todo el capítulo va dirigido precisamente a ellos. Entonces, estamos hablando precisamente que se trata de una serie de preguntas. Hay mucho que discutir sobre este capítulo y haremos lo posible por cubrir todo lo que tengamos a mano en esta ocasión. Mas como siempre decimos, el estudio de la Biblia tiene que nacer en cada uno de nosotros, desarrollarlo y buscar y aprender más y más de la Biblia. No solamente esperar a que alguien dé una clase, sino nosotros estudiar por nuestra propia cuenta. Entonces, hay preguntas que no están citadas. ¿Sí? Te preguntarás a qué me refiero con esto. Me refiero, por ejemplo, que el texto no nos da las preguntas, más el contexto sí. Y vamos a ver, por ejemplo, 10 preguntas que son cubiertas a lo largo de este capítulo. ¿Qué puede decirnos sobre la vida sexual y el celibato? Para quien no sabe lo que es celibato, es prácticamente vivir en soltería, vivir en castidad. No conocer una mujer de parte de un hombre, no conocer a un hombre por parte de una mujer, no tener relaciones sexuales. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Pablo siendo inspirado por el apóstol, perdón, por el Espíritu Santo? ¿Qué nos dice en este momento? ¿Qué hace saber a través de esas preguntas que quizás estos hombres le habían hecho? Lo contesta precisamente en el versículo 1. ¿Es el matrimonio en sí correcto delante de Dios? Versículos 1 al 7 tratan sobre ello. ¿Deberían los viudos y las viudas permanecer solteros? Trata sobre eso en versículos 8 y 9. Tenemos también que ¿deberían las personas casadas seguir casadas? Ah, interesante que alguna persona se hiciera esa pregunta, pero aquí Pablo les está haciendo saber esto. Efectivamente, la respuesta está en versículos 10 y 11. ¿Debería el cristiano que está casado con un no cristiano dejar al no cristiano? Una pregunta que muchos se hacen, incluso en nuestros días. En esos días, aquellos en Corinto se hacían esa pregunta. Pablo la responde, versículos 12 al 13. Y si el no cristiano se marcha por su propia iniciativa, si éste decide dejar el hogar, ¿qué ocurre en esa situación? Lo habla en los versículos 14 al 16. El hecho de convertirse en cristiano hace necesario que él o ella cambie sus situaciones culturales, a pesar de que aún son correctas. Versículos 17 al 24 tratan sobre esto. Vemos efectivamente qué pasa con las personas que nunca han estado casadas. Aquel que nunca se ha casado, ¿sería mejor para esa persona no casarse? Pregunta que se responde en versículos 25 al 38. Y tenemos que, ¿cuál es la voluntad de Dios sobre el nuevo matrimonio de una viuda? Lo contestan los versículos 39 y 40. Pensemos en esto, veamos nuestra pantalla en este momento aprovechando que tenemos las preguntas allí. ¿Cuántas de estas preguntas tratan sobre divorcio y segundas nupcias? ¿En dónde se ha tratado el tema del divorcio? ¿En dónde se está dando esta situación? Es la parte que tenemos que ver qué razones se están dando en este pasaje o en estas escrituras que puedan concluir que el apóstol Pablo, al discutir las respuestas a estas preguntas, está discutiendo sobre divorcio y segundas nupcias. La respuesta, amados hermanos, es que en el contexto no podemos encontrar ninguna implicación. No hay ninguna implicación por parte del inspirado escritor hacia el divorcio y segundas nupcias. Ya Jesucristo trató claramente eso en Mateo 19. Y como estudiamos en las dos últimas lecciones, efectivamente ya sabemos
lo que Dios permite y lo que no permite con respecto al divorcio. Entonces, ¿qué se da esta situación? Se da que muchas personas están tratando de buscar excusas, que según ellos son razones, para aprobar relaciones ilícitas. Ni siquiera la excepción, esa excepción que da Jesucristo acerca de aquel que fornica, es el que causa esta ruptura del matrimonio, es mencionada en estos pasajes. No las menciona el apóstol Pablo. Pablo está discutiendo puntos que nuestro Señor no cubrió quizás durante su ministerio. Sabemos de acuerdo al apóstol Juan que muchas cosas Cristo hizo y muchas señales dio, pero que si hubiesen sido escritas no terminarían ese libro nunca. Puede ser que el Señor sí las cubrió, pero no están registradas en los evangelios, en los relatos de su vida. Y Pablo está procediendo entonces a explicar a estos hermanos en Corinto estas preguntas, darles esas respuestas, y esas respuestas nos sirven hoy en día para nosotros ante las mismas preguntas que podamos formularnos. Entonces, tenemos toda esta situación y ciertamente la verdad no contradice la verdad como ya mencionamos hace unos minutos. Pablo no está contradiciendo a nuestro Señor. ¿Qué es un embajador? Pensemos en ello. De acuerdo con la lengua española, un embajador es la persona con el mayor rango en el sentido diplomático que representa ante otros estados al estado que la nombrara. Los apóstoles, incluyendo a Pablo, eran embajadores de Cristo. Estos llevaban su mensaje y actuaban en base a él. Leemos, por ejemplo, Efesios 6, 18 al 20, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo de hablar. Entonces, Pablo efectivamente es un embajador de nuestro Señor, y en ese momento está visitando Corinto y está respondiendo en base a lo que el Señor le ha dado poder, le ha dado facultad para que hable, siendo inspirado por el Espíritu Santo para que dé respuestas a esas preguntas. Dentro de esas preguntas existe un término, o dentro de esos pasajes existe un término que a veces nos causa confusión, y es el término sujeto a servidumbre. Sí, sujeto a servidumbre. Hay quienes consideran que el versículo 15 de 1 Corintios 7 es una segunda excepción para el divorcio, que es lo que hemos venido mencionando en lo que va de esta lección. Hay personas que piensan que ese pasaje efectivamente enseña Dios está dando una opción extra para divorciarme fuera de la fornicación. Pero ¿qué es lo que dice el texto? El texto dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si el incrédulo, aquel que no ha conocido la verdad o la ha negado o la ha rechazado, aquel decide irse, que se vaya. La persona no está sujeta a servidumbre. Entonces, hay personas que tratan de interpretar esto como esa persona no es esclava de esa persona, así que si esa persona decidió irse, yo puedo rehacer mi vida con alguien más. No lo que dice el texto. Cuando leemos, por ejemplo, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. La gran pregunta es, ¿obligados a qué? ¿Verdad? Entonces, ¿a qué no está sujeto? ¿A qué no está obligado? Dulo es la palabra griega que se refiere a esclavitud, venir a ser esclavo o siervo de una persona. 133 veces se utiliza esta palabra en el Nuevo Testamento y solamente en esta ocasión es relacionada con el matrimonio. Esclavo del matrimonio. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que realmente quiere decir en esto? ¿Significa que yo puedo dejar a esa persona porque esa persona se fue y buscar a alguien más para rehacer mi vida? ¿Es lo que me está enseñando la palabra de Dios? No. Lo que está diciendo es precisamente esta persona está tratando de jugarse una carta. Una carta que vamos a explicar precisamente mediante palabras que el hermano Robert R. Taylor enseña con respecto a este pasaje. La explicación que él da en su comentario dice, no está sujeto a servidumbre, describe el vínculo de esclavitud en el que el creyente no está actualmente, nunca ha estado en el pasado y nunca lo estará en el futuro. Recordemos que el matrimonio es de dos. Aquí no es que uno sirve al otro y el otro es el que manda y el que dirige. No, no existe ese tipo de esclavitud.
que estamos hablando. Es el tipo de esclavitud donde el creyente es requerido por el incrédulo pagano a renunciar al Señor y su iglesia para mantener el matrimonio intacto. En simples palabras, aquí es la situación en la que o es tu Dios o soy yo. Si tú quieres estar conmigo, quieres continuar casada conmigo, tienes que dejar tu iglesia, tienes que dejar a tu Dios, tienes que dejar a tu fe, si no, esto se disuelve. Esa es la condición que se está dando, esa es la explicación que está dando Pablo. No estamos sujetos a servidumbre, no estamos obligados ante una persona que me hace saber, ¿es tu Dios o yo? Porque todo buen creyente, estudioso de la palabra de Dios, sabe que Dios debe estar primero. Si esa persona se quiere ir y quiere jugarme esta carta de tu Dios o mi Dios, vete. Yo seguiré sirviendo a Dios y como sigo regido por lo que Dios dice, sigo manteniendo mi situación de que estoy casado porque no nos hemos divorciado en base a esa excepción que había sido dada. Nos estamos separando, no divorciando. Tú te quieres ir, eres bienvenido a volver, pero yo no dejaré a mi Dios. Es en sí este el concepto que estamos viendo con respecto a ese pasaje. Cuando el incrédulo dice, ¿es el Señor yo o yo? Entonces el creyente debe dejar que el incrédulo se vaya y debe mantener una lealtad total al Señor. De allí que el mismo pasaje dice, debemos vivir en paz. De eso trata esto. De eso trata lo que estamos hablando en este momento. Sujeto a servidumbre involucraba a eso. Entonces, ¿de qué trata efectivamente esa separación de la que hablamos en este pasaje? Veámoslo más detalladamente. Si el incrédulo se separa, se separó porque hay alguien más, porque ha cometido fornicación. Si esa persona se separó por esa situación, sabemos que hay otro proceso que se puede llevar a cabo. ¿Qué pasa si es que la persona se murió? O sea, ya estamos separados porque mi cónyuge ha muerto. Romanos 7, 1 al 2 nos da la respuesta con respecto a ello. Romanos 7, 1 al 2 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces tenemos esta situación que podemos comprender, podemos meditar. Efectivamente, si esa persona se separó porque hay alguien más y vive en fornicación, es un detalle distinto a que simple y sencillamente me está diciendo, yo no quiero estar contigo porque o es tu Dios o soy yo. Hay una separación válida en este sentido para que yo pueda pedir el divorcio ante esa persona. Y obviamente si mi pareja ha muerto, estoy libre de ese matrimonio para empezar una nueva relación con alguien que cumpla los requisitos que nosotros tenemos. Entonces, tenemos toda esta situación. Si no es por ninguna de estas dos razones, ¿ya? Ninguno puede involucrarse en un nuevo matrimonio o relación. Ah, te fuiste porque te enojaste porque quemé la comida. Te fuiste porque, no sé, ya. Pongan ustedes las razones. Si no es una de estas dos, entonces cierta y sencillamente no es un matrimonio que vaya, no puedo rehacer un matrimonio para que agrade a Dios. Ninguno puede involucrarse en un nuevo matrimonio o relación. Tristemente, esto ocurre muchas veces y recuerdo uno de mis instructores nos decía cuando se daba una situación en la que alguna pareja llegaba a pedir ayuda porque estaba considerando el divorcio, la primera pregunta que este instructor como consejero hacía es ¿cómo se llama la otra persona? Porque tristemente, usualmente hay alguien más involucrado cuando un matrimonio quiere separarse. Entonces, si esa es la razón, si hay alguien más, la excepción de Mateo 19:9 puede darse. No es una separación de la que estamos hablando en este caso, sería efectivamente esta persona me está engañando, esta persona ha tenido relaciones sexuales con alguien más, no puedo tolerarlo y por lo tanto le voy a pedir el divorcio de acuerdo a la excepción que Jesucristo dio y de acuerdo a todo lo que ya estudiamos en las lecciones anteriores, que efectivamente es la única razón por la que puedo darle carta de libertad, o sea, puedo dejar que esa persona, carta de divorcio a esa persona para que se vaya y yo poder entonces continuar sirviendo a Dios y encontrar una persona que efectivamente quiera servir a Dios de la manera en que yo comprendo y he visto que la palabra de Dios lo ha afirmado. Entonces, tenemos toda esta situación. Comprendiendo lo dicho en el versículo 20, pasamos ahora al versículo 20,
¿qué trata este versículo? Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede, dice la Reina Valera, ¿verdad? Y la Biblia de las Américas dice, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Condición, estado. O sea, así como yo estaba, si yo vivía esto, lo que tratan de hacer saber, afirman algunos, es, bueno, yo vivo bajo un matrimonio que no es correcto ante los ojos de Dios. Es un matrimonio que es producto de una relación adúltera o simplemente vivo juntado, como legalmente ahora muchos permiten en países unión libre. No estoy casado a esa persona, no me he comprometido, no he llevado a cabo esa boda, no he llevado a cabo es esa relación, ese acuerdo nupcial, esa situación. Entonces muchos que dicen, no hay ningún problema, porque así en el estado en que usted estaba, así fue llamado. Así que no se preocupe. En este momento usted conoció la palabra de Dios y la ha obedecido, no se preocupe que su matrimonio está bien. Pero como estuvimos en lecciones anteriores, antes de poder obedecer el Evangelio, tengo que arrepentirme. Y si estoy viviendo en pecado y me han hecho saber efectivamente esa relación no es correcta ante los ojos de Dios, tengo que corregirla, porque si no sigo viviendo en pecado. Pero hay algunas personas que con tal de simple y sencillamente tener más personas en la iglesia, con tener más personas en sus congregaciones, más personas que den dinero, que ofrenden, que den en la colecta, que den el diezmo de acuerdo a las denominaciones. Ah, no, usted en el estado que está bien. Eso ya Dios lo perdona, pero no, porque esta persona no ha mostrado el arrepentimiento ante esa situación. Es la palabra adulterio mencionada en este pasaje, la vemos allí, dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Ya, si usted vive en adulterio, en ese se quede. No lo dice, porque es claro lo que está haciendo saber, es claro lo que nos está haciendo tratando de saber. Afirmar esto de hacer una suposición de algo que no ha sido afirmado en las escrituras. ¿Qué dice el mismo escritor en Romanos 6, 1 y 2? Leámoslo. ¿Qué dice el mismo Pablo en Romanos 6, 1, 2? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que la gracia siga viniendo más y más? De ninguna manera. No sea posible. No, Dios no quiera esto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando comprendemos esto, podemos ver que efectivamente Pablo no está haciendo saber acerca de que debemos de continuar en una relación pecaminosa porque es en el estado en el que conocimos la verdad. No, debemos dejar ese pecado atrás. Y nuevamente comparto algunas palabras por parte del comentario del hermano Taylor. Pablo lo había explicado en parte en los versículos 18 al 19. Una explicación más detallada se encuentra en versículos 21 al 23. Ciertamente, Pablo no está alentando a las personas a permanecer en los pecados que se condenan de manera tan clara y directa en 1 Corintios 6, 9 al 10. Recordamos que estos pasajes no tienen nada que ver con divorcio y segundas nupcias. Piensa en una persona que es un asesino. En el estado en que usted ha conocido la verdad y la ha obedecido, en la condición que usted, yo soy un asesino, conocí la verdad, sigo asesinando. No, no nos hace sentido eso. Pero entonces siempre tenemos ese detalle que tratamos de comparar un pecado contra otro y cuál es más grande que el otro. Pero vivir en adulterio, vivir en adulterio no es correcto. El mismo Señor cuando lo dijo, el que se junta, el que se casa con quien adultera, es un adúltero, se convierte en uno. A pesar de que quizás nunca participó de ello, ahora es partícipe de ello. Y por eso es necesario que deje ese estado de pecado para que pueda obedecer correctamente la palabra de Dios. Vivir y morir de esa manera era una manera segura de perderse el cielo e ir al infierno, ciertamente. Y tristemente muchos están engañando a muchas personas, haciéndoles saber, usted quédese como está, con que haya conocido y aceptado a Cristo en su corazón, venga, ya Dios le quiere, Dios le perdona. Pero Dios ha dado pautas, Dios ha establecido circunstancias y detalles que deben de cumplirse, condiciones, era la palabra que estaba buscando. Ellos podrían ser cristianos ya sean circuncidados o no circuncidados. Eso es algo totalmente distinto a lo que estamos tratando. Versículos 21 a 23 podrían ser cristianos aunque esclavos. Y tenemos claro el caso de Onésimo y Filemón, como leemos en esa carta de Filemón. Uno era el amo, el otro era el esclavo, pero esa condición social no cambiaba, no cambiaba. Ellos podían obedecer a Cristo y seguir sirviéndole, pero es muy distinto con respecto al matrimonio y a la unión, porque estas personas están viviendo de una manera que Dios no ha aprobado. Entonces vemos cómo se da toda esta situación.
¿Cómo concluimos entonces con nuestra lección el día de hoy? Sé que quizás haya muchas más preguntas, pero si las tienen, háganoslas saber y con mucho gusto buscaremos maneras de poderlas responder. Pero Dios ciertamente no miente, tal como leemos en Tito 1, versículo 2. Por lo tanto, no se contradice. La palabra de Dios nunca contradice. La palabra de Dios apoya un fundamento, el otro fundamento, para así seguir creciendo en esta edificación. Entonces, tenemos ese detalle que Dios no nos miente y no va a contradecirse. No lo hace Él, tampoco lo hace su Hijo, mucho menos el Espíritu Santo que fue enviado por ellos para que inspirara a estos hombres a recordar todo y a decir lo que Cristo quizás haya omitido en su ministerio, como hemos leído acerca de esto que Pablo ha escrito a los hermanos en Corinto. Esos hombres ciertamente fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir todo lo que leemos hoy en día. De allí que no hay contradicción porque los tres son uno. El matrimonio es una hermosa institución dada por Dios. Eso no lo podemos negar. Es hermoso tener la oportunidad de encontrar a esa persona con la que compartimos nuestra vida terrenal y ayudarnos el uno al otro para ir al cielo. Y por ello es que debemos de respetar esta institución en su totalidad. No podemos estar inventando nuevas reglas que Dios no ha dado. La única excepción que fue dada es si mi pareja me es infiel, tiene relaciones sexuales con alguien más, y eso rompe nuestro matrimonio, dando la oportunidad al que no hizo eso, como parte inocente, de poder rehacer su vida con alguien más, siguiendo los mismos estatutos. Nadie es esclavo de su pareja al punto de tener que decidir o Dios o su pareja. Nadie lo es. Su iglesia o su pareja. Nadie está obligado a eso. Debemos de vivir en paz. Si esa persona pone esa pauta para seguir con el matrimonio, puede decirte, yo seguiré respetando el matrimonio, yo seguiré respetando nuestro matrimonio. Pero si tú te quieres separar porque no quieres aceptar que Dios en mi vida es primero y que su iglesia es primero, puede decirte y espero que puedas volver. Esa es la situación. Dios desea que vivamos en paz en ese sentido. Vivir en una relación adúltera es vivir en pecado. Así de simple. No hay de otra. Vivir en una relación adúltera es vivir en pecado. Y mientras me mantenga dentro de esa relación, tristemente, por más que asista a la iglesia, por más que ayude en la obra, por más que estudie la palabra de Dios, por más que ore, llegará el día en que, si sigo viviendo en esa relación, me perderé. Debo de hacer la voluntad de Dios y comprender esa relación me llevará a la muerte espiritual. No importa cómo queramos maquillar esa situación. Ah, no, pero es que mira, no, es que no, es que vivir en adulterio es vivir en pecado. Y la paga del pecado sabemos que es la muerte. Y no nos estamos refiriendo solamente a la muerte en esta tierra, sino que cuando venga ese gran día, seremos condenados a pasar en ese lugar al que Satanás irá eternamente sufriendo. Y sé que ninguno de los que está acompañándonos en este momento, en este estudio, desea pasar por esa situación. Es así entonces, amados hermanos, como despedimos nuestra lección el día de hoy. Gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por sus oraciones, por sus palabras de apoyo. Sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos creciendo en nuestros hogares, sigamos dándole lo mejor de nosotros a Dios. Dios nos ha bendecido con una hermosa vida. Dios nos ha bendecido en algunos casos con una gran y hermosa familia. Démosle gracias a Dios en todo, vivamos de acuerdo a Él, vivamos de la manera en que podamos ayudar a otros y llevar este mensaje por todo el mundo, porque eso es lo que Él espera, que todas las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad, puedan arrepentirse y obedecerle y seguirle. Si tienes preguntas sobre tu condición espiritual, no dudes en hacerlas saber, que con mucho gusto estaremos respondiéndolas. Sin más me despido, su amigo y hermano Marlon Retana, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.